Bueno, hola. Como dijo el doctor, bueno, yo soy cirujano cardiovascular. Tengo el privilegio de que, pues bueno, en el grupo de como SLS me hayan considerado como uno de sus cirujanos implantadores. Y bueno, de aquí se desprende el primer comentario, ¿no? Porque pues, pudiera pensarse que pues, el cirujano lo que hace es implantar y desentenderse, y no es cierto. El cirujano cardiovascular que maneja bomba de circulación extracorpórea todos los días para cirugía cardíaca convencional, pues está muy bien empapado de todos los diferentes tipos de canulación y las cuestiones técnicas, que a mí no me gusta decirles técnicas, son más bien cuestiones anatómicas que están relacionadas, pero también el resto del equipo ECMO, perfusionistas, intensivistas, cardiólogos, hasta neumólogos, tienen que empaparse y tienen que saber tanto o más que el cirujano cardiovascular de las diferentes opciones de canulación que hay. Del mismo modo que el cirujano cardiovascular tiene que aprender un montón de ventilación y un montón de cosas de medicina intensiva que típicamente no maneja, ¿sí? Pues se desprende, ya saben, el circuito ECMO de los circuitos de derivación cardiopulmonar que se empezaron a hacer hace más de 40 años, como dice Iván, en cirugía cardíaca. Y bueno, hay un montonal de configuraciones que si uno lee las letras, pues en realidad nomás se hace bolas, pero si entiende el principio de qué es lo que se está haciendo, entonces el nombre pasa a ser una cosa secundaria, ¿no? Vamos a hablar primero del ECMO veno-venoso y la configuración del mismo, cómo es el circuito básico y cómo de ahí se pueden ir desprendiendo más cosas. Nuevamente, la configuración de este ECMO veno-venoso o veno-arterial, pues sí, la va a hacer el cirujano, pero ustedes, los perfusionistas, intensivistas, etcétera, tienen que saber perfectamente qué es lo que está haciendo el cirujano, porque muchas veces el éxito de una adecuada derivación cardiopulmonar o circuito extracorpóreo depende de que esté bien canulado, ¿sí? Entonces, el circuito básico, ECMO veno-venoso, ustedes ya lo conocen, tiene una cánula de extracción que extrae parte del retorno venoso sistémico. ¿Por qué digo parte del retorno venoso sistémico? Porque el retorno venoso sistémico está conformado por el retorno venoso de la cava superior y de la cava inferior, y es prácticamente imposible extraer ambas cavas. Usualmente solamente se puede extraer solamente una, ¿sí? Y si la vena cava inferior da más o menos el 70% del retorno venoso sistémico, va a quedar un 30% que escapa a nuestro circuito de ECMO veno-venoso y pasa al corazón derecho, ¿sí? En ECMO veno-venoso. Idealmente debe extraer la mayor parte del retorno venoso posible. ¿Cómo le dan ustedes para que extraigan la mayor parte del retorno veno-venoso posible? Una clara de extracción en ECMO veno-venoso. No, justo esa es la respuesta equivocada. Directo en la aurícula también sería una respuesta equivocada, porque si está puesto directo en la aurícula queda demasiado cerca de la cánula de extracción, de retorno. En la vena cava inferior, específicamente ¿en dónde? La femoral. Puede estar puesta por situación femoral, que es por mucho lo más común, pero ¿en qué posición de la vena cava inferior? Acá. Lo más tiene que quedar exactamente a la altura de las venas hepáticas, ¿sí? Si queda por debajo de la altura de las venas hepáticas, entonces va a haber retorno venoso de diferentes órganos, del hígado, de los riñones, etcétera, que van a escapar a la extracción, y si escapan a la extracción pasan al corazón derecho, y entonces el corazón derecho, que debería ser en ECMO veno-venoso el corazón oxémico, se va a volver más mixto, y entonces ¿cómo se va a traducir eso en nuestra circulación extracorpórea? No, es lo contrario de recirculación. Es un ECMO con cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces le vamos a dar flujos adecuados, todo, y aún así no vamos a alcanzar oxemias adecuadas. Y no vamos a alcanzar oxemias adecuadas porque hay parte del retorno venoso sistémico que está escapando a nuestra circulación extracorpórea, por una cosa tan boba como es la posición de la cánula. Entonces, típicamente extrae el retorno venoso de la vena cava inferior, que es el 60 o 70% del retorno venoso sistémico. La cánula de retorno es la cánula que retorna la sangre. La vamos a llamar, es una sangre que ya está oxémica, hipocárdica y tibia,
al corazón derecho del paciente, ¿sí? De tal manera que el corazón derecho se vuelve un ventrículo oxémico, pero es un corazón oxémico mixto, y es mixto porque estoy diciendo que parte del retorno venoso siempre va a escapar al circuito de ECMO. Las configuraciones más usadas para un ECMO veno-venoso es fémoro-yugular, que es por mucho la más usada, o fémoro-femoral. Ahorita vamos a ver más o menos cómo queda cada uno. En el fémoro-yugular, como les dije, es la configuración actualmente más usada. La cánula de extracción prácticamente en todos los casos se puede poner de manera percutánea, ¿sí? Si su cirujano llega y para un ECMO veno-venoso dice, a ver, traigan equipo de instrumental, vamos a ver, cambien de cirujano, ¿sí? Prácticamente en todos los casos se puede canular la cánula de extracción y la de retorno en ECMO veno-venoso de manera percutánea, ¿sí? Siempre se prefiere usar el lado derecho, la vena femoral derecha, porque el trayecto al corazón es más corto y más recto. Acuérdense que la vena cava está del lado derecho y la aorta está del lado izquierdo. Entonces, si canulan del lado derecho, la cánula sube casi vertical. Si canulan del lado izquierdo, tiene que hacer un movimiento como de S para poder subir, ¿sí? De cualquier manera, se puede canular el lado izquierdo. Hace poquito canulamos un paciente que tiene un injerto renal, un posttransplantado en la ilíaca derecha. Preferimos no canularlo del lado derecho y pasarnos al lado izquierdo. Pero siempre que sea posible hay que canular del lado derecho, ¿sí? La punta, como les decía, aquí se puede ver, la punta debe quedar a la altura de las venas hepáticas. La última vena que da retorno a la vena cava es la vena hepática. Entonces, si está aquí, extraigo las hepáticas, las esplácnicas, las viscerales y la ilíaca y las dos ilíacas. Si me queda más abajo, tengo escape del retorno venoso que se va al corazón derecho y tengo un cortocircuito de derecha a izquierda, lo cual me va a dificultar tener oxemias adecuadas. Si me queda muy pasada, como decían, ponerla en el atrio derecho, entonces me va a quedar pegada a la cánula del retorno y entonces el circuito pues nada más va a ser así. No voy a permitir que nada de eso pase al corazón derecho y a la oxigenación sistémica, ¿sí? Las cánulas deben de ser lo más grande posibles, ¿sí? La mayoría de los varones pueden recibir cánulas 27 o 29 sin ningún problema. Está la calculadora esta que dice Monares, pero la verdad es que prácticamente todos los varones pueden recibir ese tamaño. Y la mayoría de las mujeres pueden recibir 25 o 27. Vieron el ejemplo ahorita de Monares, una persona de 100 kilos, él lo dijo, no lo estoy ventilando, y le toca una 27, o sea, es más que suficiente. Si tienen dudas, se puede hacer mediciones de la vena cava por ultrasonido, que además es una medición engañosa, porque dependiendo de la volemia, va a ser el diámetro de la vena cava y de las venas femorales, ¿sí? Pero básicamente a todos los hombres les cabe una 27-29 y a todas las mujeres les cabe una 25-27. Eso no se oye bien. ¿Sí? La posición debe ser corroborada durante la canulación y en la poscanulación inmediata, por lo que les estoy diciendo. La posición es demasiado importante para tener un buen circuito. El mejor método para corroborar la posición de las cánulas es por ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía la podemos subir al cubículo del paciente, porque nos da una posición exacta del paciente. Y además es transoperatoria, no tenemos que canular y después muera el paciente a no sé dónde, ¿sí? Entonces es muy práctico. Otros modos puede ser por fluoroscopía, si es que lo estamos haciendo en una sala de hemodinamia, pero tiene el inconveniente de que hay que canular en una sala de hemodinamia, y usualmente, como dice Iván, son pacientes bastante extremos, bastante delicados. O por radiografía, porque la radiografía no es un buen método de corroborar la canulación más que para darle seguimiento. ¿Por qué? Si ustedes están viendo dos puntos así y los ven tantito de arriba, hagan el ejercicio. Si tienen dos puntos y le hacen así, se ven más juntos, y si le hacen así, se ven más separados. Entonces, en realidad la placa es muy muy engañosa. Ecocardiografía es el mejor método para comprobar la canulación durante el momento, y su cirujano se va a asegurar de que no se muevan las cánulas, ¿no? Que es muy común que el clínico diga, es que ya se movieron las cánulas. Sí se puede, pero la verdad es que es bien difícil. Entonces, los puntos anteriores aseguran que hay un drenaje venoso adecuado, con presiones bajas, P1 bajas,
¿sí? Y disminuyen el cortocircuito de derecha a izquierda y el fenómeno de recirculación, ¿sí? Esto es para el ECMO venovenoso. De la cánula de retorno, que es yugular, pues se puede canular igual de manera percutánea prácticamente siempre. Aquí sí se prefiere inmensamente preferir el lado derecho por el mismo motivo. La yugular derecha cae casi vertical hacia la innominada derecha y hacia la vena cava superior, ¿sí? Asegurando un circuito más recto y menos largo. Y si bien en las femorales te puedes cambiar de lado hacia el lado izquierdo, en la canulación yugular se desaconseja fuertemente canular la yugular izquierda. Si recuerdan anatomía, los ángulos de la yugular izquierda hacia la innominada y luego hacia la vena cava son ángulos muy rectos, ¿sí? De tal manera que si el paciente ya tiene un catéter venoso central del lado derecho, es preferible pasar el catéter venoso al lado izquierdo y entonces canular del lado derecho. Sí, pueden hacer técnicas de guía para no perder el acceso, etcétera, etcétera, pero hay que canular el yugular aconsejablemente siempre del lado derecho. La canulación, para canular el retorno en un ECMO veno-venoso, ¿qué cánulas vamos a usar? ¿Venosas o arteriales? No, de hecho deberíamos empezar a perder esa terminología de cánulas arteriales o venosas, porque en realidad la cánula la voy a poner en donde yo tenga el requerimiento clínico. Las cánulas venosas típicamente son cánulas muy largas con muchas fenestras. ¿Por qué? Para que recojan mucha sangre. Y las cánulas arteriales son típicamente cánulas muy cortas con fenestras únicamente en la punta para dirigir el flujo nada más hacia el vaso en donde está. Entonces, pues bajo esta definición, a mí me gustaría regresar la sangre exclusivamente al atrio derecho, no que se ande perdiendo por aquí arriba. Entonces la canulación de retorno yugular en un ECMO veno-venoso es con lo que típicamente se conoce como una cánula arterial, que es corta y con pocas fenestras. Aquí tenemos la diferencia para que no haya duda. Esta es una cánula que se le conoce como venosa, que es una cánula muy larga, que ahorita la voy a ir pasando, tiene hoyitos en todo este segmento. De tal manera que si a mí me ponen esta, que para no sea así, debería estar femoral derecha, que es lo que quedamos. ¿Dónde se la puedes abrir? Sí. Estas secretas se las vamos a pasar. Entonces, bueno, si a mí me ponen a poner un ECMO veno-venoso, pues tiene que ser percutáneo, tiene que ser típicamente del lado derecho, y yo quiero que la punta quede a la altura de mis venas hepáticas, que es más o menos en donde está el ligamento pericardiofrénico, que es aquí, más o menos, y entonces va a quedar así. Si ahorita se las paso, van a ver que tiene hoyitos aquí, 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 aquí y aquí, entonces recoge casi todo el retorno venoso de la cava inferior, ¿sí? Ahorita vamos a ver ya cosas más especializadas de las cánulas. Y el retorno, ustedes me harían el retorno con una cánula así, que tiene que ser de aquí a acá, pues quedaría primero como estofada, ¿no? Así una cosa increíble. Entonces tiene que ser una cánula corta, y además me sirve que yo haga el retorno a través de una cánula multifenestrada. No, yo quiero llevar específicamente la sangre al atrio derecho, nada más. Entonces esto es lo que típicamente se conoce como cánulas arteriales, son cánulas cortitas, que si me fueran a canular a mi veno-venoso, pues sería percutáneo, yugular derecho, y tendría que estar llegando, ahorita vamos a ver la posición, más o menos al atrio derecho o a la unión atrio-cava derecha. Si vemos los hoyitos, nada más tiene hoyitos en este pedacito, de tal manera que el retorno venoso va a quedar en el corazón derecho y no se va a estar perdiendo en el resto de los venos innominados. De hecho, se las empiezo a pasar ya de una vez, para que vayan viendo y ir perdiendo esa terminología de que una cánula es arterial, otra es venosa, cánulas largas, cánulas cortas, penetradas. Esta cánula de retorno
pues también tiene que ser lo más grande posible. Obviamente la vena yugular interna derecha es más pequeña que la vena femoral derecha, pero la mayoría de los varones pueden recibir en la cánula de retorno una cánula arterial 23 a 25 y la mayoría de las mujeres pueden recibir una cánula 21 a 23. La posición nuevamente debe ser corroborada de manera constante. En el ecocardiograma la posición de esta cánula tiene que quedar entre la unión atriocava derecha y la altura de la válvula tricúspide, que es más o menos este rango. Si me queda muy pasada, o sea, metida hacia la parte inferior del atrio derecho o incluso en la vena cava, ¿qué va a pasar? Se va a recircular. Todo lo que retorno se lo voy a estar dando a la cánula de extracción. Y si me queda muy arriba, en realidad no pasa mucho porque finalmente también se retorna. Entonces es un poquito más permisivo con la posición de la cánula de retorno. Su rango es un poquito más amplio, ¿sí? Lo que decía, en caso, si tiene catéter venoso central derecho, por ahí se puede pasar una guía. Antes, esto es súper importante, antes de empezar a canular, pasar el catéter venoso central izquierdo y luego poner el... ¿Por qué? Puede sangrar. Por el sangrado. O sea, cualquier procedimiento en ECMO tiene un potencial de sangrado ridículo, o sea, altísimo. Entonces mejor haces tu punción fuera de ECMO antes de pasar heparina, dejas aquí tu guía y ya lo pasas por acá. Los pitfalls, en esta configuración, pitfall es la palabra que usan los gringos para decir así como errores crasos. Cánula de extracción muy adentro, recirculación, cánula de extracción muy afuera, cortocircuito de derecha a izquierda y hipoxemia, cánula de retorno muy adentro, recirculación, cánula de retorno muy afuera, pues en realidad no pasa nada. Cánulas de diámetro pequeño, extracción venosa inadecuada, lo cual va a provocar presiones de extracción demasiado negativas, que era lo de la pregunta del examen, pero bueno, ¿y qué? Que estén demasiado negativas las presiones de extracción. Pues bueno, eso se traduce en hemólisis, disfunción temprana de la membrana, interrupción del circuito de ECMO. Si está demasiado negativo es cuando empiezan a chicotear las cánulas, y cada vez que chicotea, básicamente el circuito se para durante segundos. Entonces, si ustedes han visto pacientes en ECMO, cuando el circuito se está interrumpiendo porque está chicoteando, el paciente se pone súper hipoxémico, es como si no tuviera ECMO. Y finalmente todo lo que acabo de decir, si no está bien revisado, se pudiera traducir en un escenario que se llama hipoxemia en ECMO, que tiene muchas causas, pero una inadecuada posición de las cánulas pudiera ser una de ellas, y es una cosa que se resuelve así. El ECMO veno-venoso fémoro-femoral sería cuando por algún motivo yo no puedo poner una cánula yugular. Entonces voy a poner una cánula de extracción por una de las venas femorales y la cánula de retorno por otra de las venas femorales. Es una configuración que cada vez está más en desuso, pero haciendo el ejercicio anatómico, no les digan el ejercicio técnico, el ejercicio anatómico, ¿en dónde pondrían la cánula de extracción en un ECMO veno-venoso fémoro-femoral? ¿Extracción? Sí. Ajá. ¿Y la punta en dónde la dejarían? De la cánula de extracción en un ECMO veno-venoso fémoro-femoral. Pues tendría que ser igual, ¿no? A nivel de hígado. Exactamente, a nivel de las venas hepáticas. ¿Y la de retorno? Antes del acodamiento. No, después tendría que ser después. Es exactamente en la misma posición, abocada a la válvula tricúspide, al nivel de la unión atriocava y la válvula tricúspide. Pero aquí la gran diferencia es que las dos cánulas están subiendo a través de la vena cava, ¿sí? Tiene una altísima tasa de recirculación, ¿sí? Fíjate que no, fíjate que en la vena cava caben bien dos cánulas de tamaño grande, y por términos
En términos de la punción, pues a cada lado le cabe la que le debe de caber, entonces no es cierto, es más, al contrario, en la canulación veno-venosa fémoro-femoral usualmente permite cánulas más grandes, pero tiene una muy alta tasa de recirculación, además dificulta la rehabilitación del paciente. No es lo mismo rehabilitar a un paciente que tiene una cánula así y otra cánula así, que un paciente que tiene las dos venas femorales canuladas. Además, se supone que el abordaje femoral percutáneo, tiene un mayor riesgo teórico de tener que convertirse a quirúrgico. Entonces, si ese riesgo quirúrgico en un ECMO fémoro-yugular es de 1, en el fémoro femoral lo estás duplicando, porque estás haciendo 2 canulaciones femorales. ¿Sí? Entonces, ¿en quién sí usarían un ECMO veno-venoso fémoro-femoral? Que así es como yo empecé a canular en el instituto cuando empecé con esto, fémoro-femoral. Los nefrópatas crónicos, múltiples funciones, pacientes que no tengan acceso venoso superior, si luego el Majurcar no baja, o imagínate bajar una cánula como la que anda por ahí. Los pacientes que tienen ausencia de secreciones vasculares superiores. ¿Qué otro se les ocurre? Paciente que tenga cirugía extensa de cuello, por ejemplo, ustedes no son cirujanos, pero por ejemplo la disección radical modificada de cuello, en la técnica quirúrgica viene resección de la vena yugular. Entonces, pues ¿por dónde la bajas, no? Y casos más raros, por ejemplo, pacientes con quemaduras extensas que tienen queloides así horribles en el cuello, pues no lo canules por arriba. Un paciente con esofagostomía, pues tampoco lo canules por arriba, prefiérelo por abajo, ¿no? No vale la pena estarte peleando con el exceso, que es percutáneo, y que puedas tener un accidente vascular en un paciente de por sí ya grave, entonces mejor canular ambas por abajo. Pero típicamente este es un abordaje que ya casi no se hace más que para cosas muy de nicho. Un tema especial es que las cánulas venosas, si lo van a canular así, la de extracción pues sí tiene que ser multifenestrada para recoger casi todo, pero la de retorno no puede ser multifenestrada porque si no quedarían lado a lado y se estaría pasando el retorno de los hoyitos aquí, estaría siendo así, recirculándose. Entonces la de retorno tendría que ser exclusivamente una cánula que nada más tenga fenestras en la punta, como la arterial. Esas cánulas ya casi no existen y se utilizan básicamente para cirugía cardíaca nada más. Entonces, si de por sí con el tema de la pandemia hay escasez de cánulas, ahora imagínense conseguir 2 cánulas femorales venosas y que una sí sea multifenestrada y que la otra nada más tenga en la punta. ¿Sí me entienden eso, no? Si esta de retorno tuviera hoyitos todo aquí, pues entonces nada más estaría recirculando acá. El ECMO veno-venoso femoro-femoral depende mucho más de la adecuada posición de las cánulas que el fémoro-yugular. El fémoro-yugular, la de abajo tiene que quedar bien, pero la de arriba no importa tanto y aquí sí tiene que estar perfectamente bien puesto, ¿no? Una pregunta, ¿hay una predicción en el orden de canulación? O sea, primero el retorno, luego la explosión, o es Nunca me han preguntado eso, pero en realidad es indistinto. Si están canulando 4, maravilloso, pues al mismo tiempo. Si estás, que lo hemos hecho. Si estás canulando solo, a mí me toca canular solo muchas veces, yo siempre prefiero el de abajo, empezar por ahí, que es el que potencialmente tiene mayor riesgo de complicarse. Empiezo por el de abajo y luego ya me paso al de arriba. Pero pensando en esta configuración, igual no hay una predicción usada con la extracción primero o con la retorno primero, no hay ninguna... No, siempre y cuando sepas exactamente cuál está subiendo primero. La disponibilidad del ultra transesofágico. Eso, si yo fuera a poner fémoro femoral, yo casi exigiría que lo ultra ecoperidural transesofágico porque depende mucho de la posición. ¿Sí? Afortunadamente, como les digo, la mayoría son femoroyugulares. En el fémoro femoral se prefiere la de extracción por el lado derecho. La extracción siempre es más gruesa y el lado derecho es más recto.
La de retorno del lado izquierdo, porque usualmente es más delgada, entonces si la voy a exponer a que haga cosas raras, pues mejor del lado izquierdo. Ah, exacto. Esta sería la cánula de retorno que habría que usar en un ECMO femoral venoso. Esta tiene fenestras en todo este tramo y esta tiene fenestras nada más acá, si la quieren pasar. Bueno, vamos, para que las comparen cómo son diferentes. Hay otro ECMO veno-venoso que se llama ECMO veno-venoso de cánula única, en el cual a través de un único abordaje yugular, en una sola cánula que en realidad está septada por dentro, tiene las dos vías, la vía de extracción y la vía de retorno. En esta canulación veno-venoso de cánula única yugular, el puerto de extracción tiene dos canastillas. Tiene una canastilla distal que recoge lo de la cava inferior y tiene además unas canastillas proximales que recogen lo de la cava superior. Se lo lleva a la máquina, lo regresa y más o menos aquí a esta altura está el puerto de retorno que deja el flujo abocado a la válvula tricúspide. ¿Sí? ¿Y ahí no se recircula? No, porque ahorita las voy a pasar para acá. La diferencia entre las distancias de las canastillas de extracción con la del puerto de retorno es la anatómicamente correcta para que cada una quede en cava superior, cava inferior y tricúspide. Definitivamente, si los anteriores requieren una posición muy perfecta de las cánulas, esta más todavía. ¿La verificación también es solo por eco? En este, con mayor razón, debe de ser la verificación por eco, porque el ecocardiografista, lo que va a ver es el chisguete de la cánula de retorno y tiene que quedar perfectamente alineada con la válvula tricúspide. Y no solamente alineada a la altura, sino también alineada en orientación. El puerto es lateral. Si este puerto lateral me queda hacia la pared posterior o lateral del atrio derecho, pues le estoy dando, finalmente va a pasar para acá. Pero este puerto lateral yo lo tengo que dejar hacia la válvula tricúspide que está hacia medial. ¿Sí? No tiene mucha dificultad porque como es una cánula única, tú estás canulando y el ecocardiografista te va diciendo gírala hacia adelante, gírala hacia atrás y entonces tú vas abocando este puerto hacia la válvula tricúspide. Y eso es lo que impide una recirculación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque ese apego de retorno, ese puerto de retorno está directamente, o sea, está direccionado hacia lo que es la válvula, que obviamente te va a impedir mediante análisis ecocardiográfico que no tengas ese fenómeno de retorno o de recirculación. Pues esto suena como a la panacea, ¿no? Yo cuando vi que empezaron a sacar esto dije, ching, ya valió, ¿no? Lo va a poner el interno, ¿no? Pero no, la verdad es que las aplicaciones de esta cánula son aplicaciones que yo les llamo muy de nicho. Hemos visto que con cánulas a veces 27 y 25 el paciente no alcanza las metas gasométricas y son mangueras como del jardín, o sea, tienen mucha extracción y mucho retorno y no alcanzas al paciente. Ahora imagínense con esto, que la cánula no es de este tamaño, es de la mitad de este tamaño porque adentro trae los dos puertos. ¿Sí? Así es como se ve transversalmente el lumen. Y les digo que es como la mitad del diámetro venoso y la mitad del diámetro arterial, o la mitad del diámetro de extracción y la mitad del diámetro de retorno, pero no es cierto, es más o menos el 66% del diámetro es extracción y el 33% del diámetro es retorno. Entonces, pues ¿cuál será la principal desventaja de una cánula como este tipo? Digo, las ventajas son muy obvias. Dejas las femorales limpias,
la colocación es relativamente más sencilla, es la misma técnica de Seldinger que de un catéter venoso central, similar. Permites al paciente que pueda movilizar las piernas, te evitas el riesgo de un abordaje femoral. Entonces, ¿cuál será el principal problema? Es un paciente muy hipoxémico. Los flujos, que es lo mismo de lo que están hablando, son flujos mucho más bajos, los cuales te impiden alcanzar las metas gasométricas de manera más fácil o a veces imposible. Entonces aquí está, pues es un procedimiento percutáneo, fácil de realizar, bajo riesgo de conversión quirúrgica, tiene que ser muy bueno para romper la yugular, facilita la movilización y la fisioterapia del paciente. Las desventajas es la importantísima reducción del diámetro de los canales de extracción y retorno con incapacidad para cumplir las metas gasométricas, que se va a traducir en hipoxemia en ECMO. ¿Qué haces cuando un paciente tiene hipoxemia en ECMO? Una de las muchas cosas que hay que considerar es cambiar la configuración. Incluso cuando están canuladas de manera periférica grande, a veces hay hipoxemia en ECMO y hay que considerar poner otra segunda cánula de extracción. Tiene presiones mucho más negativas y o positivas respectivamente para la cánula de retorno, de extracción y de retorno, lo cual también puede dar problemas de hemólisis, trombosis, reducción de la vida de la membrana y finalmente ni siquiera está autorizada en México. Aunque han habido algunas por ahí piratas que se han puesto. ¿Sí? Una pregunta, ¿en cuánto mejora la extracción si la femoral nada más daba hasta 70% de toda del retorno venoso? ¿Esta sí mejora más? Pues Por imagínate. el hecho de tener arriba una... Imagínate, si el French, no, o sea, disminuye. Claro, si una Hay una canulación, extracción en la cava superior y otra en la cava inferior. sí, pero finalmente lo que le da el flujo es el diámetro. Es una ley física básica. Entre más diámetro tenga tu canal, más flujo puede tener. Y si tú fuerzas el flujo en cualquier sistema físico, hasta en el del tinaco, lo que pasa es que las presiones, si es de extracción, se vuelven demasiado negativas y si es de retorno, se vuelven demasiado positivas. ¿Sí? Si una cánula de extracción, típicamente en un varón usualmente son 27-29, si esta es 21, sería el 66%, que sería más o menos 15 French, la cánula de extracción en una de este tipo versus una de 29, pues es casi. Bueno, ni siquiera es, o sea, es el doble de French, pero como son radios, acuérdense que los radios siempre van en una proporción de la misma, entonces la reducción es muy, muy importante. Entonces, pues sí, se antoja que esto sea la panacea, pero la verdad es que hay pacientes para los que no sirven. Entonces, a lo que me refería con el puerto de infusión, está el lateral, entonces tienen que quedar abocados a la válvula tricúspide y eso te lo dice el ecocardiografista cuando estás caminando. Esto es lo que les decía, aproximadamente el 66% del lumen es de extracción y el 33% es de retorno. Esta es la tabla de la compañía y estos son los French que hay: 13, 16, 19, 20, 23, 27, 31. Estamos diciendo que a casi todos los pacientes les cabe un 23 yugular. Y si es un 23 yugular, el de extracción estaría siendo 15 French y el de retorno estaría siendo 8 French. Las presiones van a ser excesivamente negativas y excesivamente positivas, y aquí se ve en esta tabla. Para 4 litros de gasto en ECMO, que 4 litros de gasto en ECMO es un gasto convencional, o sea, de hecho le está tirando abajo. Para 4 litros con una cánula 23 French, las presiones de extracción están muy por debajo, o sea, mucho más negativas que menos 100. Y les está diciendo el doctor Monares que una presión de extracción tolerable puede ser hasta menos 90. Entonces, para flujos muy convencionales, las presiones de extracción son demasiado negativas. Y lo mismo, para la cánula de retorno, en una 23 French, que es esta que tengo en la mano, para flujos súper convencionales de 4 litros por minuto, estamos teniendo presiones arteriales por arriba de 200. Entonces, pues es una ley física, los puertos son demasiado chicos.
Entonces, ¿para qué le inventan si no sirve para nada? No yo estoy diciendo eso. Tiene aplicaciones muy de nicho, ¿sí? Por ejemplo, pacientes estables limítrofes con falla pulmonar crónica en protocolo para trasplante pulmonar. Es un paciente que camina, anda con su oxígeno, no sé qué. En las gasometrías de seguimiento, pues cada vez está peor, no aparece el pulmón. ¿Sabe qué, señor? Vamos a ponerle un ECMO venoso de cánula yugular única para que usted pueda recibir un ECMO ambulatorio y ande en su casa con su ECMO o en la clínica con ECMO sin necesidad de meterle unas mangueras del tamaño de jardín y usted pueda seguir ambulatorio o estar en condiciones más estables. Otra aplicación sería un ECMO venoso convencional, el que ya vimos con las cánulas monstruosas, ¿sí? Que el paciente ya está en las últimas etapas de destete, ya está casi apagado el ECMO, pero la verdad es que no termina de destetarse, ¿sí? Es el paciente que ya tiene FiO2, bueno, FDO2 del ECMO en 40, barridos ya en 1 o incluso en 0.5, pero que ese 0.5 de barrido o ese 10% de FDO2 no lo consigue el paciente. No hace tanto caso seguirlo teniendo con una canulación convencional, que ustedes ya vieron las cánulas que una canulación convencional muy aparatosa. Lo pasas a uno de estos, lo decanulas del resto de las cosas, y entonces permites que ese paciente tenga su destete final, sobre todo en ECMOs de muy larga evolución. Los ECMOs venosos todos están durando por arriba de 1 mes, ha habido de 2 meses y ha habido muchos de 3 meses. ¿Sí? Pacientes con falla pulmonar aguda con criterios limítrofes para ECMO. De estos hemos visto muchísimos. Es que pues, no estamos como para ECMO, pero tampoco lo hace muy bien. Le han llamado mini ECMO, que sería como un mini ECMO a decisión. Si con este lo consigue, bueno, pues maravilloso. Si no, pues ya te pasas a un ECMO, como le llaman los gringos, un full blown ECMO, un ECMO completo. ¿Sí? El otro que le llaman los gringos se llama ECMO by clinicians, que es un ECMO de rescate, ¿no? O el ECMO by first responders, ¿sí? Tú no vas a poner a un paramédico o a un médico crítico de ambulancias a poner un ECMO convencional, que las cánulas no caben. Entonces puede ser un ECMO by first responders como una medida de rescate para el paciente en lo que llega al hospital y ahí decidir si continúa con un mal llamado mini ECMO o si lo tienes que pasar a un full blown ECMO. Entonces eso es lo que hay que decir sobre esto. Hay un ECMO, antes de pasar al veno arterial, porque estamos hablando de ECMO venoso, que sería el ECMO venoso, o sea, tres veces. Ustedes en este circuito básico, ¿dónde creerían que va la otra cánula? Si es un ECMO venoso. Y que sí se hace, por cierto. ¿Y en qué escenario sería? ECMO venoso, DBD. ¿Sería femoral, yugular y sobre la aurícula directamente? No, porque acuérdate que la aurícula no hay que sacarle sangre a la aurícula porque ahí es en donde está cayendo el retorno oxémico. ¿No? ECMO venoso. DBD. Dos femorales, una yugular. 2 femorales, una yugular, exactamente. Hay pacientes que aún con su cánula 27 y 23 no alcanzan metas gasométricas. Y no alcanzan metas gasométricas porque el pulmón es un flan, o sea, no hay pulmón. Y como escapa todo lo de la vena yugular superior, pues tiene mucho cortocircuito de derecha e izquierda. Entonces en este ECMO venoso tú puedes poner una segunda cánula de extracción en la vena femoral contralateral. Esa, evidentemente, la punta no la vas a dejar hasta acá arriba, la dejas más o menos a nivel de la bifurcación. Entonces tienes 2 cánulas de extracción y una cánula de retorno. También pudiera ser un venoso con una cánula de extracción femoral, una cánula de extracción yugular, que por supuesto no debe de estar en el atrio, sino debe de estar más o menos en la confluencia de las inominadas, de tal manera que extraes la cava inferior, una buena parte de la cava superior, y entonces el retorno ya puede ser hacia el atrio derecho. Entonces es el famoso ECMO BBB, que lo hemos hecho, es para pacientes con el escenario que se llama hipoxemia en ECMO, que ni aún teniéndolo canulado con cánulas enormes lo alcanzas. Entonces pones una segunda cánula de extracción
se vuelve ECMO BBB. Del ECMO, bueno, del veno-venoso, ¿hay alguna duda? Les encanta a los clínicos decir que son aspectos técnicos, hay que entenderlos como aspectos anatómicos. ¿Sí? Del ECMO veno-arterial, el circuito básico, vamos a hablar de cánulas, ¿no? Esa es la plática. El circuito básico es una cánula de extracción que está puesta en una vena sistémica y una cánula de retorno que está puesta en la aorta o en una arteria, rama de la aorta que sea sistémica. La mayor parte del retorno venoso sistémico va a pasar a la circulación sistémica previo impelamiento, oxigenación, calentamiento y retorno. Este es el circuito básico de un ECMO veno-arterial. Le vamos a ir poniendo cosas, como ya lo hicimos con el veno-venoso. Idealmente también debe de extraer la mayor parte del retorno venoso posible. Si la canulación es femoral, ¿en dónde pondrían la punta de la cánula de extracción? Si debe de extraer la mayor parte del retorno venoso posible. Igual en la convergencia de los No, justo aquí no. Porque si tú estás poniendo tu cánula de extracción en un ECMO veno-arterial en las hepáticas, estás perdiendo todo el retorno venoso sistémico de la yugular, de la vena cava superior. Tiene que estar en el atrio derecho. En el atrio derecho confluyen ambas venas cavas, entonces la punta en tu ECMO veno-arterial, si es femoral o incluso central, tiene que estar en el atrio derecho para derivar ambas venas cavas. Entonces aquí es esta diferencia, ¿no? Aunque esté en el atrio derecho y deriva ambas venas cavas de manera parcial, y es parcial porque parte del retorno venoso sistémico siempre va a escapar a la cánula de extracción, y eso va a tener muchas implicaciones ahorita que veamos la otra parte, ¿sí? Y la cánula arterial pues tiene que ser sistémica, tiene que estar en la aorta o en una arteria sistémica. ¿Qué opciones conocen ustedes para la cánula de retorno o arterial en el ECMO veno-arterial? Pues la más común está, femoral. ¿Qué otra? Aorta ascendente. Puede ser en la aorta ascendente, pero es una canulación central que no se usa básicamente más que para cirugía cardíaca. Axilar, excelente, esa es la que faltaba, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es cuál y por qué se usan unas y otras menos, ¿no? Entonces, este es el ECMO veno-arterial central, en el que se canula el atrio derecho de manera directa, ¿sí? Y se canula la aorta ascendente de manera directa. Evidentemente requiere esternotomía, permite cánulas inmensas, que son cánulas de cirugía de corazón, y se utiliza prácticamente únicamente en el fracaso ventricular post-cardiotomía. O sea, el cirujano está operando, el paciente no sale de bomba, entonces deja conectado y lo desconecta de la máquina de circulación extracorpórea y le pasa una máquina de ECMO, ¿sí? Aún así, estoy hablando del central, casi siempre los cirujanos van a preferir quitarle el ECMO veno-venoso central, aunque tienen el corazón ahí puesto, y pasarlo a periférico. ¿Para qué? Para poder cerrar el esternón, ¿sí? Y tener menos sangrado, ¿sí? No es lo mismo, porque si tú cierras un paciente con ECMO veno-arterial central, para quitarlo, ¿qué crees que vas a tener que hacer? Pues volverlo a abrir. Entonces, incluso en cirugía de corazón, el cirujano va a preferir casi siempre pasarlo a femoral, ¿sí? ¿En qué caso no lo pasaría a femoral? Cuando el cirujano sabe que tiene que regresar a cirugía de corazón por algún motivo. Es un segundo tiempo de cirugía cardíaca, ¿sí? Si el paciente está empaquetado, pues entonces lo deja central, porque tiene que regresar a desempaquetar al paciente y pues de una vez le quita el ECMO, si es que es posible, o decide si lo pasa a femoral. Un paciente que canula por fracaso a destete, lo deja canulado por arriba y en su centro hay disponibilidad de trasplante cardíaco de manera aguda, pues lo deja canulado por arriba, total, va a tener que volver a entrar para ponerle un corazón nuevo con un dispositivo de asistencia ventricular definitivo. Sí.
las cánulas que normalmente quitan en cirugía, obviamente entonces las cambian por este tipo de cánulas. Si la decisión del cirujano, que es casi siempre quitar la canulación central post cirugía y pasar la femoral, son cánulas convencionales. Sí. Entonces, pues actualmente las indicaciones de ECMO VA central pues son muy limitadas, son para pacientes de cirugía cardíaca y aún así no es tan común. Tenía que hablar del veno venoso, del veno arterial central, porque pues aquí es de donde nace en realidad, ¿no? En la canulación periférica, la cánula venosa, como les decía, tiene que drenar de manera indirecta el atrio derecho. ¿Qué venas conocen que pueden drenar indirectamente el atrio derecho de manera periférica? Pues lo más común es la femoral común, la yugular interna, aunque es una canulación extremadamente infrecuente para un ECMO veno arterial, y poner ambas, derivar, o sea, poner una vena en la femoral común que llegue aquí, otra yugular, ¿sí? Y luego finalmente la cánula de retorno. Eso sería un ECMO veno arterial, ¿sí? Para que no se hagan bolas con los nombres. O sea, un ECMO veno arterial es un ECMO veno arterial, pero que en lugar de tener nada más una cánula de extracción en el atrio derecho, tiene dos cánulas de extracción, una en la cava inferior y otra en la cava superior. Y los sitios arteriales, que ya los vimos, femoral, axilar y la aorta de manera directa. Ahora vamos a ver cuál nos gusta y cuál usamos más. Para la cánula venosa, la cánula femoral común, hay diferentes tipos de cánulas que ya las vimos. Puede ser la poco fenestrada. Si es la poco fenestrada, que es la que vieron al final, que debemos desaconsejar su uso y que además ya casi no hay, ¿en dónde debería estar la punta? Forzosamente en el atrio derecho, porque nada más tiene fenestras en la punta. Si te queda en la cava inferior, solamente vas a drenar la cava inferior, y si te queda en la cava superior, solamente vas a drenar la cava superior. Entonces, cuando vayan a canular, su cirujano vaya a canular, ustedes involúcrense, vean la cánula y decirle, oye, es únicamente fenestrada, va en el atrio derecho. Si tenemos una cánula femoral venosa, para ECMO veno arterial multifenestrada, que es la que vieron, ¿en dónde dejarían la punta? A nivel de la... Sí, la de extracción, que tiene un tramo así, lleno de hoyitos. Tiene que llegar hasta la vena cava, ¿no? Atravesar todo, hasta el atrio, y atravesarlo hasta llegar a la vena cava superior de entrada. Exactamente, para que algunas fenestras te queden en la cava superior, otras fenestras te queden en el atrio derecho y otras fenestras te queden en la cava inferior. Hace poquito en un caso fuimos a canular y alguno del grupo dice, está muy arriba esa cánula, pensando que era una cánula poco fenestrada, estaba en la cava superior. Ya le contestas, es que es una cánula multifenestrada. Aplausos, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que sea mejor? ¿Una cánula venosa poco fenestrada en el atrio derecho o una cánula venosa multifenestrada que drena superior, atrio e inferior? Por supuesto, ¿sí? Y también hay unas cánulas que se llaman doble canastilla, que es el mismo principio de la cánula venosa multifenestrada, nada más que la canastilla está puesta exactamente para cava superior. Aquí el atrio derecho no tiene nada, y estas canastillas en la cava inferior. Entonces tenemos cava superior y cava inferior. Aquí está la posición de la cánula venosa en un ECMO veno arterial. Aquí pueden ver la cánula que está pasada hasta la cava superior. Ideal para doble canastilla o multifenestrada. Dreno aquí, dreno acá y dreno acá. ¿Sí? Aquí podemos ver una misma imagen en la que la cánula llega a la unión atrio-cava. También es una posición ideal para una doble canastilla multifenestrada, porque sigo drenando ambas venas cavas y además el atrio. Y aquí tenemos una cánula monofenestrada, en el que la punta tiene que quedar justamente aquí para tratar
de drenar lo que llega de ambas venas cavadas. Posiciones totalmente inadecuadas. Alguien dijo por ahí venas hepáticas. Es una mala posición para un ECMO veno arterial, ¿sí? Porque te estás dejando escapar un montón de retorno. Esta es una mala posición. Aquí la vemos que está en lo que nosotros le llamamos la desembocadura de la cava inferior. Se le escapa. Todo esto se le está escapando. Aquí está acodada y pegada al septum. Ajá. Y se ve en la radiografía, ves cuando la cánula no está derecha y te queda así como acodada, es que está metida en algún lado de la cánula. Puede ser que esté metida al septum o a veces que se meta a la tricúspide. Entonces, si su cánula venosa no está derecha, quiere decir que está metida en algún lado. Jalarla, tratarla de reacomodar. Y esta sería la peor, ¿no? Esa sería la cava inferior en las cavas. Digo, en las hepáticas. ¿En dónde vamos a poner la cánula arterial en un ECMO veno arterial? Bueno, la arteria femoral común, ya sabemos, es el sitio de preferencia. Estas cánulas arteriales son cortas y no tienen mucha fenestra. ¿Por qué no tienen mucha fenestra más que las de la punta? Para que el flujo de retorno trate de subir de manera retrógrada toda la aorta, ¿sí? Finalmente, lo que más nos importa oxigenar en el ECMO veno arterial es el corazón y es el cerebro. Si esta cánula tuviera muchas fenestras aquí, entonces todo el gasto se estaría yendo por acá. Por eso la cánula arterial nada más tiene un orificio en la punta para tratar de que se vaya todo el regreso hacia la cabeza y hacia el corazón. El abordaje de preferencia hasta el momento para una canulación arterial en un ECMO veno arterial sigue siendo quirúrgico, ¿sí? Se puede canular de manera percutánea una arteria, pero por supuesto los hemodinamistas lo hacen todos los días con sus catéteres. Pero vean el tamaño de la cánula arterial, pues es mucho más grande. Entonces, las ventajas y desventajas de hacerlo quirúrgico. Cuando es quirúrgico es que hay control total de la arteria quirúrgica. De la arteria. Si piensas que sangra más porque abren, es al contrario, sangra menos porque le estás viendo. Puedes sangrar de la herida y de eso, pero es muy difícil que tú tengas un accidente vascular cuando lo estás haciendo de manera abierta, ¿sí? Porque lo estás viendo. Reducción del sangrado del vaso, que está escapando por las orillas y todo eso, que en segundos te puede hacer hematomas peligrosos. Se le dejan torniquetes, para los que sepan de cirugía cardíaca, se le dejan torniquetes que todo el tiempo están apretando la cánula al vaso. Es muy difícil que sangre. La decanulación, cuando se hace el abordaje quirúrgico, es facilitada, porque abres la piel, quitas y ahí mismo cierras o reparas, si es que tuvieras que reparar. Además, es el mismo acceso para la canulación venosa, Entonces, por el mismo lado pones la vena y pones la arteria, ¿sí? Todas las cánulas deben ir por contraapertura, eso es una cosa así, esa sí es técnica para que vean, y es el ideal en pacientes relativamente estables. Percutáneo se puede hacer, la ventaja es que la canulación es muy rápida, tú de manera percutánea lo canulas de volada, ¿sí? Es el ideal en situaciones de urgencia. Es difícil otra ventaja de hacer esto es que la perfusión distal que les decía Iván, que es como esto ocluye esto, poner la perfusión hacia la vena cava, hacia la arteria distal, ahí mismo lo haces. De manera percutánea es bastante difícil ponerlo así. Entonces, ¿en qué opción se pone esto? Es el paciente que está en paro, es el paciente que está en choque cardiogénico muy severo. Lo canulas de manera percutánea femoral-arterial, lo rescatas y ya una vez que lo tienes rescatado puedes decidir si te sigues así y le pones la perfusión distal también percutánea, o se la puedes poner contralateral con un abordaje mini quirúrgico, o si lo pasas totalmente a un abordaje quirúrgico, ¿sí? Entonces el percutáneo es para canular muy rápido. A esto me refiero con la perfusión distal, ya me voy a apurar. Esta cánula está ocluyendo la totalidad de la arteria, entonces tiene isquemia distal, se le pone a través de un lumen con un catéter introductor, entonces es un catétercito que le va a dar perfusión distal a la pierna. Por ejemplo, esto es un abordaje totalmente percutáneo, pues así se puede. Esta es una foto del grupo, para que vean que sí lo hacemos. La canulación arterial axilar, y yo creo que aquí ya me voy a detener, es una canulación ideal
pero tiene muchos contras. Canal arterial axilar sería lo más similar a una canulación central. Todo el retorno arterial va a estar cerquita del corazón y cerquita de la cabeza, así teniendo flujo predilecto hacia estas dos partes del cuerpo, y lo que suena que está haciendo el arlequín, que no vamos a ver. Es un vaso con poca incidencia de ateromatosis, a diferencia de la femoral. La femoral, sobre todo la gente grande, las tiene hechas trizas llenas de placa de ateroma. Permite la movilización de la pierna. No requiere perfusión distal. La decanulación es muchísimo más sencilla. Es ideal para un ECMO veno arterial de larga duración porque el paciente va a estar canulado por acá, ¿sí? Y puede combinarse con cualquier tipo de canulación venosa en ECMO VA. El problema es que requiere un abordaje abierto y la técnica quirúrgica es bastante demandante. Canular una arteria axilar requiere un ambiente quirúrgico propio, control de vasos, anastomosis de injerto, sutura, que pues la mayoría de los pacientes que hemos visto que son de ECMO veno arterial son pacientes que están bastante malitos como para poder hacer florituras acá. Pero esta de verdad que sería la cánula arterial. También en población mexicana la arteria axilar es muy pequeña. Entonces para la población gringa de unos monotes pues es un vaso de este pelo, pero si tienes una mujer de 1,60 m que hace poco pasó, pues, ponerte a buscarle un vasito, que además de un paciente que está en choque y con aminas, es un vaso muy pequeño. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto con respecto al ECMO veno arterial. Algunas configuraciones adicionales: el ECMO venoso arterial, ya lo dijimos, es el ECMO veno arterial, que le pones una segunda cánula de extracción arriba. Y el ECMO veno arteriovenoso, ¿ese qué sería? Debo estar y lo están viendo, ¿no? Dos cánulas de retorno. Aquí pueden ser dos escenarios, que es un paciente en un ECMO venoso convencional al que se agrega falla cardíaca, entonces le pones una cánula arterial. Si se fijan, es un ECMO venoso convencional, retorno venoso, extracción venosa, retorno venoso y además una cánula de retorno arterial sistémico. O puede ser el otro ejemplo, que es un paciente en un ECMO veno arterial convencional que hace falla respiratoria, entonces teniendo un ECMO veno arterial le pones una segunda cánula de retorno arterial del lado venoso. Y de así se pueden hacer las configuraciones que tú quieras si conoces tus cánulas, que es básicamente lo que vimos también se las pasé. ¿Hay dudas sobre las configuraciones y la elección de cánulas?